Ok, listo, ahora sí. Vale. Oh, espérense, me equivoqué de nuevo. Ok, ahora sí va la buena. Vale, entonces, esta presentación, la hizo Leslie, sobre todo porque ella, como les comentó, trabaja en temas de fragilidad, ¿verdad? Y entonces, pues, utilizó este que fue su proyecto de doctorado como base para ilustrar cómo es un proceso de investigación, ¿verdad? Bueno, lo he escuchado suficientes veces como para poder hablar un poquito de fragilidad. Entonces, nada más podemos dar la definición, ¿verdad? La fragilidad se caracteriza entonces por un decremento en la capacidad regulatoria para mantener la homeostasis ante un estresor. ¿Pero qué quiere decir esto, no? Que tenemos personas que en principio parecen que están sanas, ¿verdad? O que, digamos, uno le mide todos los signos vitales y parece que no hay nada raro, parece que todo está perfectamente en orden, pero ¿qué sucede? Que nosotros estamos sometidos todo el tiempo a estresores, ¿verdad? Nosotros, los seres humanos, estamos sometidos a cambios de temperatura, ¿verdad? Estamos sometidos a cambios, cambios emocionales, ¿sí? Cambios físicos, ¿no? Por ejemplo, que una persona se caiga, ¿no? O, por ejemplo, inclusive algo todavía más sencillo como que dejes, como que te saltes una comida o una, no sé, de comidas, o que te lleves un sobresalto, todo, o inclusive puede ser el ataque, ¿no? De una, por ejemplo, de una bacteria, de un virus, que en un organismo que está sano y que no es frágil, pues la respuesta va a ser bastante eficiente, ¿verdad? Como pasa ustedes que son sobre todo más jóvenes, ¿no? O sea, se dice mucho, ¿no? Que, yo aguanto desayunando con café y galletas, ¿no? O me salí sin suéter y no me pasó nada, ¿no? Pero conforme uno avanza en edad, sobre todo, bueno, en el caso de los adultos mayores, ya hay ya, por ejemplo, saltarte una comida o no ponerte súper o exponerte a un ambiente que no, un ambiente de bacterias o de virus, ¿sí? Entonces ahí ya esos estresores tienen un impacto diferente sobre el sistema inmunológico, ¿verdad? Inclusive, o sea, por ejemplo, ¿no? Cuando uno se corta o se fractura, se produce una recuperación más fácil o más rápida, más eficiente mientras uno es más joven, ¿verdad? Y conforme avanzamos en edad, pues eso va, disminuyendo, ¿verdad? Entonces, justo esta caricatura lo ilustra muy bien, ¿no? Un doctor mide todos los signos vitales de un paciente, parece que todo está perfecto, y sin embargo, al pequeño estresor, al mínimo estresor, pues se desinfla, ¿verdad? Entonces, esto representa muy bien la fragilidad, es un cómic de Kino, ¿no? A la presencia del mínimo estresor, todo el sistema se viene abajo, ¿verdad? Eso es la fragilidad, ¿no? Y bueno, esto se puede medir, más bien muchas veces nuestra labor como científicos es que hay fenómenos que no siempre son evidentes, ¿verdad? Y entonces nosotros, en este caso, nos corresponde estudiarlos y buscar esas señales, esas pistas para diagnosticarlos, ¿verdad? O para estudiarlos. Sobre todo, pues como pasa en con muchas enfermedades, con muchos síndromes, pues siempre la prevención suele ser la clave, ¿no? Para resolver sí, pues sí, para atacar una enfermedad, para responder ante los problemas de salud y siempre mientras más trabajemos con anticipación, pues mejor nos va a ir, ¿no? Entonces hay signos que no son evidentes, ¿verdad? Que parecen invisibles y otros que sí son visibles, ¿verdad? Como la pérdida de la capacidad motriz, pero hay otros que se tienen que medir, se tienen que meter uno más a buscarlos, ¿verdad? Entonces aquí justo un ejemplito es simplemente una gripe, una enfermedad menor, ajá, un cambio de domicilio puede fungir como estresor, ¿verdad? Es lo que les decía. Entonces hay distintos índices que nos permiten, que son criterios de diagnóstico para la fragilidad, ¿verdad? Como la pérdida de masa muscular, que no siempre es evidente, ¿no? Se tienen que tomar mediciones, tiene que ver con la estatura, con el peso del paciente, ¿verdad? Como la poca actividad física, ¿no? O sea, al final de cuentas, un doctor que ve a un paciente no sabe qué tan activo es el paciente, se lo tiene que preguntar directamente o tiene que monitorearlo, ¿verdad? La pérdida de peso, pues para identificarla uno tiene que registrar el peso del paciente a lo largo de el tiempo, ujú. O inclusive ponerle, por ejemplo, este tipo de pruebas físicas, ¿no? Para ver el cansancio, ¿no? Ustedes han visto, por ejemplo,
que algunos doctores te hacen pruebas de tipo, sube escaleras, ¿no? Y vamos a monitorear tu ritmo cardíaco, ¿no? O o da una serie de brinquitos y con eso vamos a ver, cómo están tus signos vitales, ¿no? Entonces, todo esto ayuda a diagnosticar la fragilidad, ¿verdad? Pero también pueden influir ahí aspectos funcionales, emocionales, sociales, cognitivos, ¿no? Por ejemplo, ustedes, no sé si a ustedes les ha tocado, pero por ejemplo hay pruebas de memoria que se pueden realizar en los pacientes, ¿verdad? Hay pruebas donde, por ejemplo, se les pone a los pacientes a copiar una imagen, ¿sí? Digamos, el doctor dibuja una imagen muy sencilla, una imagen geométrica, digamos, un polígono, y se le pide al paciente que lo copie y viendo qué tan bien lo hace, se puede estimar, por ejemplo, el deterioro cognitivo, ¿verdad? También hay otras pruebas, una que pueden buscar que es famosa, es la prueba del reloj, donde se le pide a un paciente que dibuje un reloj de manecillas y sobre todo en pacientes de edad avanzada se nota que varios de ellos suelen tener problemas, por ejemplo, repiten números o se les pide que dibujen una hora y no lo hacen bien, etcétera. Y todo eso ayuda pues a determinar, ¿no? Los deterioros cognitivos. También pruebas de memoria, ¿no? Se les da una lista de objetos, una lista de palabras, se les pide que la repitan y cuando hay dificultades para repetirlo, pues esto también puede ser un indicador de fragilidad, ¿no? Y entonces, bueno, pues hay conceptos relacionados, ¿no? Como que dice ¿cómo se dice? Discapacidades, comorbilidad, ¿no? Que es cuando una persona tiene una o más enfermedades, como puede ser, por ejemplo, diabetes, ¿no? Diabetes o, pues ya enfermedades más crónicas, ¿no? Y entonces aquí también se produce una intersección, ¿no? Con la fragilidad, ¿sí? Entre la discapacidad y la comorbilidad, ¿sí? Entonces pueden coincidir los diagnósticos, ¿verdad? Pero bueno, y todo esto entonces se puede medir mediante monitoreando variables, ¿no? Como el ritmo cardíaco, como la frecuencia respiratoria, amplitud respiratoria, la postura, ¿sí? Y para esto, fíjense que aquí algo que ya, o sea, ya queremos conectar con el tema de investigación o con el proceso de investigación, es que cuando nosotros definimos un problema, si en este ejemplo muy concreto que es queremos estudiar la fragilidad, ¿no? Tenemos que preguntarnos, ¿no? Tenemos que hacernos preguntas generales y preguntas básicas e ir de esas preguntas a algo más profundo y a algo que sea matematizable, ¿verdad? O sea, una pregunta, por ejemplo, puede ser, quién es frágil, ¿no? De ahí se pueden desprender otras preguntas como, ¿qué variables implican fragilidad? Ajá. Y de ahí todavía se va haciendo la pregunta, más se va constriñendo, ¿no? Hasta ver qué cambios en las variables producen fragilidad, ¿no? O de qué tamaño tiene que ser el cambio, ¿no? Y eso ya nos lleva a ir estructurando el problema de investigación, ¿verdad? Por ejemplo, entonces aquí uno puede decir, no, pues o sea, el ritmo cardíaco está asociado a la fragilidad, ¿verdad? Vamos a monitorear el ritmo cardíaco de una persona para ver cómo cambia, ¿no? Ante un estresor, por ejemplo. Un estresor, entiéndase eso, que pongas a la persona a dar brinquitos o que la pongas a subir escaleras y ver cuánto tarda, por ejemplo, su ritmo cardíaco en normalizarse, ¿no? Lo mismo con frecuencia respiratoria. Pero entonces, bueno, aquí vamos a definir las variables, ¿no? En el caso del ritmo cardíaco, las variables son los latidos por minuto, ¿verdad? El BPM, el famoso BPM. En el caso de la frecuencia respiratoria, igualmente, ¿no? ¿Cómo se dice? Las respiraciones por minuto. O en el caso de la postura, por ejemplo, qué tan sus grados, o sea, se miden grados porque es como qué tanto se desvía uno de la vertical, ¿no? Por ejemplo, inclusive con la temperatura, ¿no? Cómo cambia su temperatura corporal. Entonces, todo esto, variables como temperatura, el ángulo, el ritmo, los latidos por minuto, pues son variables que tenemos que considerar en nuestro estudio, ¿sí? Ok, entonces ahora sí, esto lo vamos a conectar con lo del proceso de investigación, ¿verdad? ¿Cómo iniciamos un proceso de investigación? Porque bueno, muchos de ustedes van a trabajar, algunos de ustedes van a ser investigadores, otros van a trabajar sobre todo en física biomédica, pues en organismos, ¿no? Como pueden ser hospitales, como pueden ser secretarías, ¿sí? Donde se hace mucha investigación, ¿no? Entonces la investigación puede llevar muchos caminos y tener muchos objetivos.
Entonces, este es uno que les puede servir bastante, ¿no? Entonces, aquí viene precisamente cómo empezamos un proceso de investigación. Pues lo primero es, bueno, lo primero aquí yo agregaría que es lo que les decía, hacerse preguntas, ¿verdad? Tenemos que hacer una pregunta y delimitarla correctamente, ¿verdad? Tenemos que plantear el problema. Tenemos que ver, una vez que tenemos la pregunta y el problema planteado, entonces ya vamos viendo el camino para ir respondiendo esas preguntas y para ir atacando el problema, ¿verdad? Eh, por supuesto que dentro de ello tenemos que tener en cuenta la viabilidad de la investigación, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de problemas biomédicos, sí, como puede ser problemas de enfermedades, tenemos que ver, que plantearnos muchas cuestiones que van desde, por ejemplo, la disponibilidad de datos, la disponibilidad de pacientes, la disponibilidad de equipo, de laboratorios, inclusive la disponibilidad económica, ¿no? O sea, por ejemplo, si queremos estudiar una enfermedad que tiene una localización geográfica, ¿no? Donde la mayoría de los casos están concentrados. Entonces, pues tenemos el presupuesto para viajar, tenemos el equipo en el lugar, ¿no? Todo eso hay que considerarlo. Y la justificación, por supuesto, ¿no? O sea, finalmente nuestra investigación, ¿cómo va a encajar? Eso es súper importante, ¿no? ¿Cómo encaja tu investigación dentro de lo que se llama el gran esquema de las cosas, ¿verdad? ¿Qué va a aportar tu investigación? ¿Va a aportar una nueva propuesta, una nueva solución? ¿Va a aportar o va a refinar algún cálculo o va a o va a abrir un campo inclusive, ¿no? Todo eso es importante y ahorita podrá parecer muy, que nada más son así palabras sueltas, pero créanme que todo esto es importante porque a la hora de solicitar un proyecto, ¿no? A la hora de proponer un proyecto, por ejemplo, ante organismos como la CECITI, ¿sí? El CONACYT, como ante la UNAM, o sea, tú necesitas justificar el valor de tu investigación y hacerlo viable, ¿verdad? Porque, por ejemplo, puedes tener un problema o un proyecto que está súper chido, que tiene una meta muy ambiciosa y que está muy bien planeado, pero a lo mejor no es viable, ¿no? O sea, a lo mejor tú necesitas un laboratorio el cual no existe en la UNAM o no existe en México, ¿no? Entonces tienes que encontrar la manera de hacerlo funcionar, ¿no? A lo mejor decir, voy a hacer una colaboración con otra universidad de otro país, ¿no? O, inclusive, puedo montar un laboratorio con poco dinero, no sé, eso sería súper chido, ¿no? Entonces, aquí es donde muchos proyectos de investigación truenan, ujú, porque o no son viables o rápidamente los evaluadores dicen, es que no se justifica, ¿no? O sea, estás pidiendo un montón de cosas para agregar una cifra decimal a algo que ya conocemos, ¿no? Entonces, todo esto hay que tenerlo muy bien, muy claro, y refinarlo, ¿no? Refinarlo y considerarlo. Muchas veces, pues para esto, o sea, te tienes que conectar con otros expertos en la materia, ¿verdad? Bueno, ahorita hablamos un poquito más a profundidad de ello. Por supuesto que antes de siquiera antes de siquiera lanzarnos a hacer un experimento o plantear un proyecto, tenemos que revisar la literatura, ¿no? Eso es súper, súper importante, porque muchas veces puede pasar que una duda, un problema que tú ya tienes, que tú tienes en mente, ya lo resolvieron, ¿no? Y a veces, inclusive ha pasado que esas soluciones pasan desapercibidas porque en ese momento el foco de la academia no estaba dentro de ese problema, ¿verdad? Entonces, bueno, ni modo, pues así es. Este, y bueno, también aquí algo que se puede hacer ya es, por ejemplo, lo que se conoce como un meta-análisis, ¿verdad? Muchas veces ocurre, por ejemplo, que se realizan estudios, ¿no? Sobre ciertas enfermedades, o sea, por ejemplo, no sé, el cáncer, ¿no? El cáncer bueno, el que ustedes quieran, digamos, el cáncer de pulmón. Eh, bueno, hay un montón de estudios sobre este tema, sobre el cáncer de pulmón, ¿no? Algunos de ellos tienen que ver, por ejemplo, con los causantes, otros tienen que ver con las estadísticas, con la prevalencia, otros tienen que ver,
inclusive con, ¿qué más? Bueno, algunos incluso con modelos, ¿verdad? Y entonces, un metaanálisis consiste en bueno, pero todos esos, muchas veces, vamos a decirlo así, vamos a decir que están desconectados o no toman, o simplemente toman en cuenta un experimento particular, ¿no? A lo mejor una persona o un grupo de investigación planteó un experimento para un tratamiento contra el cáncer y solamente investigaron ese tratamiento, ¿no? Y entonces otro grupo de investigación planteó otro tratamiento y sobre esa es su investigación, ¿no? Entonces, al hacer un metaanálisis, por ejemplo, podemos comparar los distintos tratamientos que se han propuestos y ver de manera global cuál ha sido su efectividad, ¿no? Por ejemplo, eso sería un metaanálisis, ¿sí? En un metaanálisis, a lo mejor no necesariamente vamos a hacer nuevos experimentos, aunque se pueda hacer, ajá, no necesariamente vamos a hacer nuevos, vamos a plantear nuevos tratamientos, ¿no? Sino que podemos comparar hacer o de la literatura que ya está publicada, extraer nueva información que no se ha publicado, nuevas interpretaciones, ¿verdad? Eso es muy importante. Vale, entonces, en el proceso de investigación, una vez que ya tenemos definido el problema y la pregunta inicial, tenemos que hacer una hipótesis, ¿verdad? Una hipótesis que puede ser pequeña o puede ser muy grande. Tenemos que ir a la literatura para ver si esta hipótesis se sostiene o si ya se ha plantado alguna vez, ¿verdad? Y si es el caso, o a partir de lo que hemos aprendido, podemos redefinir la hipótesis, ¿verdad? Podemos construirla o agregarle más variables o refinarla, ¿verdad? Eso es súper importante. Y de ahí definir entonces lo que ya sabemos y lo que podemos aportar. Ujú. Y por supuesto, revisar si la hipótesis corresponde o no con lo que vamos a poder hacer, ¿verdad? Eso es la viabilidad. Nuevamente, yo tengo una hipótesis sobre quizás un tratamiento puede beneficiar para cierta enfermedad, pero a lo mejor no es viable porque o no tengo los pacientes, o no tengo los recursos, o sería un estudio muy largo, ¿no? O sea, eso también puede ser poco viable, ¿no? Vale, entonces, nada más esquemáticamente. Entonces aquí tenemos que definir mis variables, ¿no? Que este era el ejemplo que les ponía en lo de la fragilidad, ¿no? De lo que hizo Leslie. ¿Sí? Las variables, en este caso, que vamos a medir, que vamos a relacionar con la fragilidad, pueden ser, como les decía, el ritmo cardíaco, la postura, la respiración, ¿sí? La temperatura, todo eso, ¿verdad? Y definir bien los criterios, ¿no? O sea, si voy a ver cómo una persona se altera su ritmo cardíaco ante un estresor, o sea, tengo que ver correctamente, o sea, tengo que definir numéricamente, por ejemplo, cuánto tiempo toma que retomar su ritmo cardíaco normal, ¿no? Y entonces, normalmente, digo, al hacer el experimento vas a encontrar que todas las personas van a ser diferentes, ¿no? Los resultados. Entonces ahí hay que definir criterios como, por ejemplo, decir, a ver, los que tardaron por decir, ¿no? De 10 minutos en adelante los voy a agrupar en esta categoría. Los que tardaron de 10 minutos para abajo los voy a agrupar en otra categoría. Todo esto hay que definirlo muy bien, ¿no? Esto lo ven ustedes muy bien, por ejemplo, con las vacunas, ¿no? El ejemplo que les ponía en la clase pasada. Las vacunas, hay ciertos criterios, ¿verdad? Para la aplicabilidad de vacunas, ¿sí? Por ejemplo, si una vacuna creo que 50, tiene una efectividad del 50%, entonces se considera apta para ser usada como emergencia, ¿no? O sea, por ejemplo, en una pandemia. Pero si quieres que la vacuna se use en tiempos de paz, en tiempos de no pandemia, entonces tiene que ser efectiva hasta, creo que en un 80-90% para arriba, ¿no? Entonces, esos criterios están sobre todo bien establecidos en muchos campos de la medicina y pues hay que reconocerlos, ¿verdad? De hecho, algo súper, súper importante que los físicos no vemos tanto, pero seguramente ustedes sí van a ver, es las normas oficiales mexicanas, ¿no? Las normas oficiales mexicanas, o sea, todo este proceso de investigación ha derivado justo en las famosas NOMS, las normas oficiales mexicanas. Que definen un montón de cosas, ¿no? Pero por ejemplo en los alimentos, ¿no? Que un alimento debe de tener cierta pureza, cierto grado de pureza para poder salir al mercado, ¿no? Inclusive los materiales, ¿no? Un material debe de tener cierta cantidad de un elemento para poder venderse o para poder etiquetarlo de cierta manera, ¿no? También existen otros estándares, ¿no? Por ejemplo, las normas ISO.
los International Standards, donde, por ejemplo, para herramientas de protección, ¿no? Digamos, los cascos, ¿no? Los cascos para motocicleta o de bicicleta, ¿no? Deben de resistir impactos de tantos newtons en adelante, ¿no? O sea, deben de resistir una fuerza de tantos newtons en adelante y solo en ese caso se consideran seguros y se pueden sacar al mercado, ¿no? Entonces, esa puede ser la diferencia entre tener un producto que sí se venda y que no se venda, ¿no? Entre una empresa que no puede vender sus productos y otra que sí. En este caso, ¿no? Bueno, esa es una aplicación a lo mejor no necesariamente de la física biomédica a los pacientes, sino a otros aspectos de la sociedad que también son importantes, ¿no? ¿Qué metodología matemática vamos a utilizar? Todo esto hay que definirlo antes de hacer los experimentos, ¿no? ¿Qué pruebas estadísticas vamos a hacer, por ejemplo? ¿Qué herramientas matemáticas, por ejemplo, ecuaciones diferenciales? Vamos a hacer estadística descriptiva, estadística bayesiana, ¿no? Vamos a hacer, sí, bueno, las herramientas matemáticas que se van a utilizar hay que tenerlas muy presentes porque también, por ejemplo, si vamos a trabajar con muchos datos, esto se va a relacionar con el siguiente punto, ¿verdad? Si vas a tener una base de datos gigante, pues necesitas el poder de cómputo adecuado para poder tratar esa base de datos, ¿verdad? Y entonces ahí viene otra vez, ¿no? La viabilidad. Tenemos tenemos el poder de cómputo disponible para tratar esa base de datos. Tenemos la conexión a Internet que va a soportar ello. Bueno, pues eso hay que evaluarlo. Ujú. Y bueno, ya en términos más médicos, pues qué instrumentos vamos a utilizar, ¿no? Por ejemplo, en física biomédica se utilizan mucho radiaciones, ¿verdad? Se utilizan muchos instrumentos muy especializados y pues hay que ver su disponibilidad también, ¿no? Ok, bueno, identificar las variables, por supuesto, las variables dependientes, independientes, variables explicativas, variables confusoras. Las variables de control son súper importantes, ¿verdad? Cuando hacemos estudios que tienen que ver con enfermedades, ¿no? Tenemos que diseñar estudios y ver que estos respondan a la hipótesis, ¿sí? Cuidar muchísimo que haya esta relación entre la hipótesis y el estudio, ¿verdad? Sí, adelante, chicos. Perdón, profe, ¿qué eran las variables confusoras? Ok, sí, de hecho creo que esto no lo mencionamos en clase, pero una variable confusora es una variable que está, digamos, que está relacionada con la variable dependiente e independiente, ¿verdad? Fíjense, ahí viene, ¿no? Nosotros podemos tener variables dependientes e independientes. Y justamente, o sea, bueno, la relación entre ellas es causa y efecto, ¿verdad? Entonces suponemos que una variable independiente causa directamente la variable independiente, ¿no? ¿Cómo puede ser, por ejemplo, a ver, un ejemplo, a ver, déjenme pensar, Ah, a ver, uno que sea muy concreto. Mm, ok, vale, a ver, por ejemplo, a ver, la cantidad de agua que tomas y tu nivel de deshidratación, ¿no? Es decir, si tomas menos agua, si no tomas agua o tomas menos cantidad de agua, te deshidratas más rápido, ¿no? Entonces, ahí está, ¿no? Esa es una. A ver, otra puede ser, por ejemplo, a ver, a ver, déjame pensar, es que estoy pensando en términos biomédicos. Bueno, vamos a pensar mejor en términos más sencillos, de plantas, ¿no? Por ejemplo, tengo una planta, ¿no? Y le pongo cierta cantidad de agua, ¿no? Esa es mi variable independiente. Yo controlo o yo modifico la cantidad de agua que le pongo a la planta, ¿no? Y mi variable dependiente es cuánto crece la planta, ¿no? Entonces, la variable independiente es el agua, la cantidad de agua. La variable dependiente es qué tanto crece la planta, ¿no? Y entonces ahí encuentro, por ejemplo, que hay una relación causa-efecto, ¿no? Si le pongo más agua, crece más. Si le pongo menos agua, crece menos, ¿sí? Entonces, ahora sí, aquí entra la variable confusora. ¿Qué tal que yo no me di cuenta y resulta que utilicé plantas de diferente especie, ¿no? Entonces, la variable, la especie es una variable, ¿sí? O sea, yo la puedo definir matemáticamente
pero es confusora precisamente porque está relacionada con las otras dos, ¿verdad? A lo mejor simplemente resulta que una planta de una especie diferente, pues crece más, ¿no? Y una planta, la otra, y de otra especie crece menos, ¿verdad? Entonces ahí ya está incidiendo sobre las dos variables, ¿verdad? Entonces es la variable confusora. Sí que es algo que puede suceder, ¿no? O sea, por ejemplo, sucede mucho que bueno, una amiga que es bióloga me daba este ejemplo, ¿no? De los hongos, ¿no? Con los hongos muchas veces es muy difícil distinguir una especie de otra y únicamente dos especies que se ven iguales pueden ser diferentes. ¿Y por qué? Porque la diferencia está a nivel microscópico, ¿no? Entonces se pueden cometer errores y entonces ahí esa también sería una variable confusora, ¿no? La especie. Este, otra puede ser, por ejemplo, estaba viendo el ejemplo justo hace ratito, ¿no? Por ejemplo, digamos, las personas fumadoras y la incidencia de cáncer de pulmón, ¿no? Entonces ahí tienes dos variables, ¿no? La variable, independiente es ¿cuánto fuma? Puede ser ¿cuánto fuma una persona? ¿Cuántos cigarros fuma al día? La variable dependiente es quién padece de cáncer, ¿no? Pero fíjense que ahí no estoy considerando cosas como, por ejemplo, la edad de la persona, su género, su sexo, ¿sí? No estoy considerando tampoco pues, su origen, ¿no? Así que su etnicidad, ¿no? Pues puede ser, ¿no? O sea, ya, puede ser que las personas, por decirlo, las personas de, no sé, de Europa sean más propensas que los americanos. Bueno, esa es una variable confusora. Entonces ahí hay que desmenuzar ese estudio, hay que estructurarlo. Sí, entonces a lo mejor un estudio más adecuado no sería solamente esas dos variables, sino separar en grupos con donde las variables estén bajo control. ¿Sí? Por ejemplo, eso es muy, un ejemplo, ¿no? Muy, muy concreto. Es seguramente ustedes han visto los famosos síntomas de un ataque cardíaco, ¿no? Entre los hombres, los síntomas de un ataque cardíaco previos son muy conocidos, ¿no? Que pueden ser que dolor en el brazo y temblores y no sé qué más. Y durante muchos años, esos síntomas se aplicaban así, se decían que eran para la población general, ¿no? Y resulta que los síntomas o dolor en el pecho, ¿no? Esos síntomas no aplican a mujeres, ¿no? Entonces ahí el sexo es una variable confusora también, ¿no? Y entonces hasta apenas se sabe que, se supo, o se ya se implementa más, que los síntomas de un ataque cardíaco entre hombres y mujeres son diferentes. Ujú. Entonces ahí el sexo era una variable confusora. Sí, resolví, bueno, ilustré un poquito que es una variable confusora. ¿Alguien se quedó confundido? ¿Todo bien? Muchas gracias, profe. Sí, Ok, todo. vale, vale, gracias. Sí, no, y qué buena pregunta, gracias. Ok. Entonces ahora sí tenemos que evaluar nuestra muestra, ¿no? De qué tamaño va a ser, qué características va a tener y si es viable, ¿no? Nuevamente. Porque, pues, sobre todo en el caso de pacientes, ¿no? Puede ser que los pacientes no se presten o no estén de acuerdo en que se usen sus datos o que no estén de acuerdo en participar en un estudio, ¿no? También ahí tenemos que tomar, eso entra dentro de la viabilidad y y también la sensibilidad, ¿no? Humana. Y bueno, primero investigar entonces si hay estudios piloto, ¿no? Si hay estudios que ya se han realizado, que no se han realizado, o que se han propuesto pero no se han llevado a cabo y por qué. Vale. Entonces aquí encontramos distintos tipos de estudio. Los podemos clasificar en exploratorios, descriptivos, correlacionales, explicativos, etcétera. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, un estudio exploratorio sirve para familiarizarse con el problema, con cosas que no conocemos, ¿verdad? Este sería el tipo de estudio más básico, ¿sí? ¿Cómo puede ser, por ejemplo, simplemente decir, bueno, ¿cuántas personas en México tienen X enfermedad, ¿no? ¿Cuántas personas han sufrido influenza este año, ¿no? Entonces, que si se dan cuenta, o sea, es un estudio, o sea, suena básico, pero la verdad es que es un estudio choncho, ¿no? O sea, tienes una población tan grande como la de un país y necesitas saber cuántas han padecido influenza, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vas a hacer? Bueno, aquí ya te empiezas a decir, ok, a ver, ¿es viable ir y encuestar a las personas? O a lo mejor o tal vez sería mejor
ir a los hospitales, centros de salud y recabar la información, ¿no? O incluso ahí nos planteamos entonces cómo, a ver, ¿cómo almacenamos la información? ¿La almacenamos en una base de datos o cómo, ¿no? ¿Cómo la clasificamos? Ujú. Y bueno, todo esto pues obviamente requiere financiamiento. Requiere financiamiento, pero también requiere justo estas conexiones, ¿no? Que les decía, estos contactos. Necesitas que los hospitales, los centros de salud, los gobiernos inclusive te faciliten los datos, ¿no? Muchas veces nos hemos encontrado, sobre todo en México, ¿no? No nos conocemos, ¿no? No sabemos qué está pasando, ¿no? Con nosotros. Entonces, necesitamos saber de qué enfermedades son las que más prevalecen, ¿sí? Y ver cuáles han sido los sesgos que ha habido y qué variables nos han explorado, ¿no? Como esto, ¿no? Podemos decir, ah, bueno, ¿cuántas personas han sufrido influenza? Sale, ¿no? Ahí está el dato. Pero ¿cuántos de ellos son mujeres? ¿Cuántos de ellos son hombres? Pues ese dato no está. No, bueno, pues hay que ir a recabarlo, ¿no? Entonces, bueno, ese sería un estudio exploratorio. Ujú. Entonces, esto implica describir las variables que vamos a estudiar y conocimiento del área, ¿no? O sea, conocimiento sobre, en este caso, enfermedades, sobre inclusive distribución geográfica y puede ser incluso de manejos de bases de datos o ya las herramientas matemáticas, ¿sí? Un estudio descriptivo, entonces ya se centra en recolectar datos que describen como tal la situación, ajá, y cómo es, ¿no? Entonces aquí ya identificar, por ejemplo, buscamos, por ejemplo, identificar casos de enfermedad, estimar sus frecuencias, examinar tendencias, justificar estudios analíticos para probar hipótesis, ¿no? Como por ejemplo, esto ahorita lo están viendo muy, está en las noticias, ¿no? La noticia de la semana, de las últimas 2 semanas o el último mes ha sido el sarampión, ¿no? Ha habido este brote de sarampión en México y entonces aquí justo un estudio exploratorio podría ser, oye, ¿qué tan prevalente está siendo el sarampión en México, ¿no? Entonces, por ejemplo, también tengan en cuenta que estos estudios pueden ser cíclicos, ¿no? O sea, estos estudios se pueden realizar año con año, ¿no? A ver, ¿cuál ha sido la prevalencia del sarampión 2020, en 2026, 2025, 24, 23? Y a partir de ello, ya podemos identificar un brote, ¿no? Un aumento anormal en los casos, ¿verdad? Entonces, ya en el estudio descriptivo, aquí podemos identificar, a lo mejor ni siquiera nos sale primero que sea sarampión, ¿no? O sea, a lo mejor simplemente porque los pacientes llegan a los hospitales con síntomas, ¿no? Oiga, tengo fiebre, tengo sarpullido, ¿no? Pero puede haber muchas cosas, muchas causas detrás de una fiebre, de un sarpullido, ¿verdad? Entonces, aquí ya identificamos, ¿no? Identificamos que estos síntomas están relacionados al sarampión, concretamente, ¿no? Y establecer qué tan frecuente es. Tendencias, aquí entra también la distribución geográfica, ¿no? Gracias a eso sabemos que hay un brote donde los casos más grandes creo que están en Chihuahua, en Jalisco. Bueno, eso lo estaba viendo en la mañanera. Y ahorita en el Estado de México, ¿no? También. Y ajá, entonces eso nos ayuda a ver tendencias. De hecho, una tendencia que saltó inmediatamente en este brote del sarampión fue que los casos más graves, ¿verdad? Eh, tenían o estaban relacionados con personas que no estaban vacunadas, ¿no? Y ahí está, ¿no? Entonces ahí va. Entonces de ahí surge también un estudio, ¿no? Una propuesta de estudio, ¿verdad? Bueno, de hecho, podría haber varios, ¿no? O sea, previamente, ok, llegan los pacientes con síntomas. Vemos qué frecuencias, vemos que a todos los que llegan con fiebre, o todos los que llegaron con fiebre, o un porcentaje importante de los que llegan con fiebre, también tenían sarpullido. Ok. Y luego vemos que también no estaban vacunados contra el sarampión, ¿no? Entonces ahí ya, de ahí ya concluimos que es sarampión, ¿no? Y entonces ahí está, ¿no? Ahora, en un estudio correlacional, precisamente buscamos una correlación entre dos o más variables, ¿verdad? Vemos la relación entre variables o grupos de variables, ¿verdad? Cómo una afecta el comportamiento de otra. Este, sí, justo como pues, es el caso de las vacunas, ¿no? O sea, vacunamos a las personas y vemos qué tanto prevalece X enfermedad y bueno, así encontramos que la enfermedad
prácticamente se erradica y por lo tanto la conclusión del estudio correlacional es que si vacunas a la gente no se enferma, ¿no? Sencillo. O la enfermedad, o las enfermedades son menos graves, ¿no? O la tasa de muertes, ¿no? También. Nuevamente aquí volvemos a lo de definir las variables, ¿no? Vacunamos a la variable uno, ¿no? Aumentar el número de vacunados, ¿no? Variable 2 puede ser este, número de muertes, ¿no? O número de diagnósticos o inclusive número de síntomas, ¿no? Y hay que tener cuidado, ¿no? Porque, por ejemplo, si vacunas a la gente, pues la gente todavía puede sufrir temperatura, ¿no? O puede enfermarse de otras cosas, pero a lo mejor ya que no son la enfermedad para la que estás vacunando, ¿no? Entonces, por eso hay que definir en nuestro estudio qué variables vamos a medir. A lo mejor solamente vamos a medir las muertes y vemos que no se murió nadie, entonces, miren, salvamos vidas, ¿no? Pero también eso puede tener otras, como les decía, otras variables de fondo. Por ejemplo, en el caso del COVID, ¿no? Sale, ya queda muy claro que si vacunas a el número de muertes se va para abajo, ¿no? Ya la gente no se muere. Pero empiezan a surgir otros fenómenos, ¿no? Como estos que se han reportado del COVID largo, ¿no? O problemas, físicos, ¿no? Que pueden extenderse a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, a eso da pie a otros estudios. Ujú. Y bueno, ya en un estudio explicativo, aquí ya buscamos responder las causas de los eventos físicos o sociales, ¿no? De lo que queremos estudiar, ¿no? Entonces aquí ya sabemos, ya queremos explicar por qué o responder la pregunta de por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se da, ¿sí? ¿Qué causas están originando el evento, no? Por ejemplo, ya algo más profundo sería como, a ver, ¿cuál es el origen del COVID, no? Si es cierto que fue la sopa de murciélago o qué, ¿no? O cuál fue la causa del brote de sarampión, ¿no? Y pues parece, por ejemplo, en este caso, de hecho, todavía no hay una conclusión, ¿cómo decirle? Irrefutable, ¿no? Pero, o de tanto peso, pero pues parece ser que el, la causa detrás de muchos de estos brotes de enfermedades, sobre todo de enfermedades que ya estaban erradicadas o que ya estaban controladas, pues es, por ejemplo, un fenómeno social que es el auge de los antivacunas, ¿no? Esto se ha probado, por ejemplo, en Estados Unidos, donde hay brotes de sarampión o de enfermedad o de viruela, ¿no? De enfermedades que ya prácticamente estaban eliminadas. Y entonces con el surgimiento de este fenómeno antivacunas, que es un fenómeno social, no es un fenómeno físico ni médico, ahí ya entonces se ve este aumento en el brote, ¿no? La gente se deja de vacunar y por lo tanto se pierde la inmunidad, ¿no? Y fíjense qué importante es, ¿no? Porque eso nos dice cómo vamos a atacar el problema, ¿no? A ver, es muy diferente que, imagínense, a lo mejor hay un brote de sarampión en un pueblo allá perdido en una montaña donde nadie fue a vacunar. Bueno, entonces la solución es vacunar, ir a vacunar. Pero si el brote se dio en un barrio de clase media o media alta donde la gente sí puede vacunarse, pero decide no hacerlo, entonces el curso de acción ya es diferente, ¿no? Ahora tenemos que convencerlos de que se tienen que vacunar y muchas veces eso es mucho más difícil. Bueno, entonces, ¿se acuerdan? Bueno, les decía que todo esto hay que definirlo en términos de variables o hay que escribirlo en términos de variables. ¿Se acuerdan que pueden ser variables categóricas, como nominales, ordinales? Acuérdense que las ordinales son las que llevan un orden, precisamente. Las nominales son etiquetas, básicamente. Y las variables numéricas, ¿no? Que pueden ser discretas o continuas. A ver, por ejemplo, ya ahorita que estamos viendo procesos de investigación, ¿no? Aquí no había visto los tipos de analítica que vimos. Ok, los que vimos la clase pasada, ¿te refieres? Aquellos ya son estudios estadísticos, ¿sí? Arturo. Los que vimos son estudios estadísticos, o sea, cuando ya tenemos números, entonces ya podemos hacer ese tipo de estudios. Ajá, aquí esto es un poquito previo a esos, ¿no? A esos que les mencionó Leslie en la clase pasada.
Porque fíjense, por ejemplo, aquí, por ejemplo, en un proceso de investigación o en un estudio, yo puedo definir un dato categórico, ¿no? Por ejemplo, de una persona que fuma o no fuma, ¿no? Y hacer una diferencia entre fumadores y no fumadores. Y entonces ya a partir de eso ya puedo hacer un estudio o una serie de estudios estadísticos. Ujú. Eh, ok. Sí, en el caso, por ejemplo, de que sea una variable categórica ordinal, incluso puedo ver, por ejemplo, qué pasó entre una persona que fumaba pero dejó de fumar. Ujú. Ahí ya hay un orden, ¿verdad? Porque la persona antes fumaba y después dejó de fumar. Ujú. Y bueno, en los numéricos, por cierto, es importante recalcar la diferencia entre discretos y continuos, ¿verdad? Hay variables que son discretas, como les decía, por ejemplo, cuántos hijos tiene una familia, una persona, ¿sí? Estos son números enteros, ¿no? Y continuos, pues pueden ser, por ejemplo, puede ser la temperatura, ¿no? Ese es un valor continuo, ¿verdad? La temperatura del cuerpo, pues, no está siempre en 37 grados, sino que puede oscilar. El ritmo cardíaco es otra variable continua, ¿verdad? Porque no pasas de que 60 a 120, ¿no? Sino que hay una curva que te lleva de 60 a 120 y esta curva está relacionada, pues, con los estresores o con la actividad física, ¿no? Entonces, bueno, pues justo ejemplos de variables continuas, sí, pues pueden ser el ritmo cardíaco, ¿verdad? La presión arterial, sí, la temperatura corporal, el índice glucémico, sí, la cantidad de azúcar en la sangre, todo eso, pues es continuo, ¿no? Aunque también aquí hay que hacer una distinción, ¿no? Por ejemplo, o no sé, quien se toma la presión, hay gente que se toma la presión todos los días, ¿no? No puede, a lo mejor no te puedes tomar la presión todo el tiempo, que eso sería lo ideal, ¿no? Pero, o sea, normalmente ahí depende también del estudio, ¿no? O sea, por ejemplo, en ciertos individuos vas a requerir medirles la presión todos los días, ¿no? En otros individuos, donde haya mucha variación, vas a requerir medir la presión en la mañana, en la tarde y en la noche, ¿no? Para notar ciertos cambios. O sea, necesitas que, aunque sean datos discretos, se acerquen más a un continuo, ¿verdad? Para poder tener conclusiones. Lo mismo con el ritmo cardíaco, ¿no? Pues hay personas que ya de plano traen ¿cómo se llama? Pues sí, que tienen que monitorear su ritmo cardíaco todo el tiempo. Por ejemplo, personas en situaciones de riesgo, para que cualquier pequeño cambio en el tiempo, pues se pueda atender oportunamente. Ujú. Sale, entonces aquí podemos clasificar los estudios de acuerdo en física biomédica se utiliza mucho la arquitectura de Feinstein. Ujú. Hay otra arquitectura que, ahorita se me fue su nombre, pero esa la van a ver con Leslie. Y entonces aquí lo que hizo este señor, fue muy famoso en el campo de la biomedicina, precisamente fue clasificar los tipos de estudio clínico, ¿verdad? Entonces ustedes, pues es importante que lo vean. Y entonces, pues esto sobre todo es importante para plantear, ¿no? Nuevamente procesos de investigación. Entonces, estos se clasifican de acuerdo al objetivo de los estudios, a la asignación de la maniobra, ahorita vamos a ver qué es eso, al tiempo en el que se hacen los estudios o este, el tiempo relacionado a ellos y la fuente de los datos. Entonces, en lo que respecta al objetivo de un estudio, pues, tenemos, por ejemplo, estudios descriptivos, que eran como los que les decía, ¿no? Analizar una población como a la población de México, ¿no? Y ya, para ver qué características tienen, ¿no? ¿Qué enfermedades prevalecen, por ejemplo? Un estudio comparativo, ¿no? Donde comparamos ya un grupo basal, un grupo de control con un post, ¿sí? Donde, por ejemplo, comparamos diferencias, puede ser entre fumadores y no fumadores, ¿no? Entre vacunados y no vacunados, ¿no? Y ese estudio ya inclusive nos permite vislumbrar correlaciones, ¿no? Si no fumas, eres menos propenso a padecer cáncer de pulmón, ¿no?
Al revés, si fumas, eres más propenso. Si no te vacunas, eres más propenso a padecer X enfermedad, ¿no? Ahora, de proceso, ¿no? Donde probamos dos aparatos diferentes. Aquí ya hacemos pruebas de laboratorio. Ujú. Perdón, pruebas de laboratorio para justamente poner a prueba un tratamiento, por ejemplo, ¿no? O inclusive podemos hacerlo mediante cuestionarios, ¿no? Sin aplicar ninguna maniobra, es decir, sin intervenir en los pacientes y ver ciertas diferencias, qué causa tienen, ¿no? Sobre los estudios. Por ejemplo, a ver, como por ejemplo puede ser, ¿no? O sea, bueno, probamos un nuevo tratamiento, ¿no? Y y entonces tenemos un grupo del control al que no le damos ningún tratamiento ante una enfermedad. Tenemos un grupo al que le asignamos un placebo y tenemos un grupo al que sí le asignamos el tratamiento, ¿no? Y ahí ya vemos la diferencia entre los tres grupos, ¿verdad? Y bueno, hacemos estadística también, eso es importante. O puede ser donde no intervinamos, no haya una intervención tan directa, ¿no? Por ejemplo, puede ser que analicemos la dieta de un grupo y les quitemos, por ejemplo, no sé, un grupo de personas sanas, tenemos un grupo de personas sanas, un grupo de diabéticos, un grupo y otro grupo, y entonces a todos les quitamos el azúcar, ¿no? Por ejemplo, y vemos cuáles son las diferencias. Entonces ahí realmente no hicimos como tal no utilizamos un nuevo instrumento, sí, pero sí hicimos un cambio, ¿no? Hicimos un proceso. Y entonces aquí la pregunta es, ¿cuál tiene mayor fecha causal? Digo, perdón, tiene mayor fuerza causal? Eso es algo que también se maneja en la arquitectura de Feinstein, que es, ahora sí que en cuál tenemos o conectamos con mayor fuerza la causa y el efecto, ¿verdad? Ujú. Entonces, por ejemplo, en el descriptivo, pues ahí tiene muy poca fuerza causal, porque únicamente estamos diciendo, bueno, ahí o prácticamente es nula, ¿no? Hay un grupo de personas que tienen cierta enfermedad, ¿no? En tal proporción. En el comparativo, ahí ya podemos establecer correlaciones, como, ok, los que no fuman no se enferman de cáncer, o lo hacen en menor cantidad, ¿no? Entonces ahí ya hay una correlación, una fuerza causal. Ok, si fumas, te da cáncer, vale. Y entonces aquí ya también, y entonces ya en el de proceso, ahí ya puede haber una fuerza causal mayor, ¿no? Porque a lo mejor no es solamente, porque a lo mejor ahí se tiene más cuidado, ¿no? O sea, a lo mejor en el comparativo únicamente distinguimos entre los que fuman y los que no fuman. Pero en el de proceso aquí ya tenemos más cuidado, ¿no? Por ejemplo, restringimos el área geográfica, ¿no? O restringimos edades, o restringimos, otras variables, ¿no? Por ejemplo, puede ser que un fumador más bien, que las personas fumadoras lo hagan en distinta cantidad, ¿no? Aquí vamos a distinguir entre personas que fuman de 5 cigarrillos para arriba al día, ¿no? Y y los que no fuman nada, ¿no? Entonces, aquí ya lo constreñimos más y por lo tanto tiene mayor fuerza causal. ¿Sí? Podemos decir más o podemos tener más conclusiones. Ujú. Entonces, también los podemos clasificar por asignación de la maniobra, ¿sí? Entonces, donde, por ejemplo, el fenómeno ya lo tiene un paciente, ya es fumador, ¿verdad? Y yo aquí a lo mejor decido a quién intervengo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los fumadores, a lo mejor estoy buscando que dejen de fumar, ¿no? Y entonces diseño distintas estrategias para que lo hagan y veo cuáles funcionan y cuáles no. Entonces, a cada grupo de fumadores le puedo dar una estrategia distinta. Y también hay, también aquí los podemos clasificar bueno, eso sería un estudio experimental, ¿no? Y entonces también los fenómenos, digo, en los estudios observacionales también podemos ir a buscar justamente, ¿no? Quién tiene cierta enfermedad, que muchas veces es un rollo, ¿no? Porque ahí entran criterios de diagnóstico, ¿sí? O sea, por ejemplo, hay enfermedades raras que son difíciles de diagnosticar y entonces ahí tenemos que hacer un estudio observacional, ¿no? Ya en un estudio cuasi experimental o sea, es observacional, pero puedo asociar factores a él, ¿sí? Como el ejemplo que les decía, ¿no? Este, ya tengo personas fumadoras, pero distingo entre los que fuman, bueno, o lo cuantifico, ¿no? Entre los que fuman de una cajetilla para arriba
a los que no. O distingo, por ejemplo, entre fumadores activos y pasivos, ¿no? Yo no les hago nada, o sea, no voy a intervenir como tal directamente, pero voy a clasificarlos, ¿no? O, por ejemplo, distingo aquí entre fumadores de zona rural y fumadores de la Ciudad de México, ¿no? Y ver cómo altera la contaminación, por ejemplo. ¿Cuál tiene más fuerza causal? Pues aquí suele ser el experimental, ¿no? Pero el cuasi experimental, pues también, puede tener implicaciones importantes, ¿no? Entonces, porque ya en el experimental puedo decir si un tratamiento funciona o no, ¿no? Y también entonces hay estudios, bueno, hay clasificaciones en cuanto a tiempo. Por ejemplo, hay estudios transversales, donde solo mides una vez la variable, ¿no? Aquí nuevamente estamos, esto es muy de física biomédica, porque ¿por qué? Pues porque no le puedes pedir a un paciente que vaya todos los días al hospital. Bueno, aquí hay de varias, ¿no? No puedes ir a casa del paciente, ¿no? Todos los días. No le puedes pedir que vaya al hospital todos los días, ¿no? Para medir ciertas variables, ¿no? Este, no le puedes sacar sangre a una persona todos los días, ¿verdad? O bueno, a lo mejor sí, no, no sé. Este, entonces, eso también, eso nos lleva a clasificarlos en estudios transversales, ¿verdad? Donde solamente una vez medimos la variable, ¿no? O sea, puedes decir, puede ser que tomes una muestra de sangre una vez y ya trabajes con eso, ¿no? Como pueden ser, no sé, un estudio, por ejemplo, del VIH, ¿no? Una muestra de sangre, pues la tomas una vez y ya, ¿no? O hay estudios longitudinales donde ya la variable se mide varias veces a través de los años. Por ejemplo, en el caso de que estemos tratando a una persona, pues ahí sí es importante, ¿no? Medir a lo largo del tiempo todo este tema, ¿no? De su índice glucémico, su ritmo cardíaco, sí, su oxigenación, por ejemplo. Todo eso es súper, súper importante, ¿no? Y hacer esta distinción. Y hacer los estudios de acuerdo a lo que se pueda, ¿no? Entonces, ¿cuál tiene mayor fuerza causal? Pues idealmente sería el longitudinal, ¿no? O sea, ¿qué más nos gustaría medir todos los signos vitales de las personas todo el tiempo? Pero pues eso no se puede, ¿no? Entonces, a veces, pues el transversal puede tener mayor fuerza causal, ¿no? Y bueno, la fuente de los datos también ese es otro mecanismo de clasificación, ¿no? Donde, por ejemplo, en el caso se clasifican en prolectivos cuando mis datos fueron creados para la investigación que estoy realizando. Como en el caso del estudio que hizo Leslie sobre fragilidad, ella trabajó con personas en situaciones de riesgo y ella fue a tomar datos de esas personas, ¿no? Entonces son datos hechos, son datos ad hoc para su estudio, ¿sí? Entonces eso nos permite tener más control sobre los datos y pues más control sobre el estudio, ¿no? También. Pero también hay estudios retroelectivos donde los datos fueron recolectados para otro objetivo que no es necesariamente el del estudio. Pero bueno, aquí los datos, ¿no? Como les decía Leslie en la clase pasada, ¿no? Los datos son el nuevo oro del siglo XXI. Entonces, a lo mejor tú no tienes los recursos, ya sea de tiempo, de dinero o de herramientas, para ir a medir datos de personas, pero a lo mejor se han tomado datos, por ejemplo, de otros estudios donde ya tienes el ritmo cardíaco, ¿no? Entonces, a lo mejor ellos no les interesaba la fragilidad, pero a ti sí. Entonces, los tomas y eso te sirve para sacar a ti conclusiones, ¿no? Entonces, por eso los datos son tan, tan importantes. ¿Sí? ¿Cuál tiene mayor fuerza causal? Pues por lo regular suele ser el prolectivo, ¿no? Porque los datos, como les decía, están hechos para el experimento, están hechos ad hoc, como se dice, están hechos tailor-made, ¿no? Como un traje hecho a la medida. Pero nuevamente, ¿no? Cuando no podemos hacerlo, pues el retrolectivo también tiene bastante fuerza causal. Ujú. Ok, ¿no? Bueno, como otro ejemplo puede ser, en el caso del COVID, ¿no? O sea, las personas que estudiaron el COVID, o sea, veían, por ejemplo, si la prevalencia de los síntomas, ¿no? La cantidad de casos que se daban. Pero entonces surge otras personas o otro estudio interesado en ver los efectos a largo plazo del COVID, ¿no? Entonces, a lo mejor es la gente que le interesan los efectos a largo plazo del COVID, pues a lo mejor no hay un estudio hecho ad hoc, ¿no? Para verlos, ¿no? De que vaya siguiendo a una cantidad importante de pacientes a lo largo del tiempo. Pero entonces te metes a ver los datos de las personas que estudian el número de casos
o la preponderancia de los síntomas y ahí vas viendo o vas sacando conclusiones a largo plazo. Ujú. Entonces, en estudio de casos, pues aquí, ¿no? La pregunta de investigación puede ser, ¿tengo la enfermedad o no? Entonces, hay un estudio descriptivo comparativo, observacional o experimental, longitudinal o transversal, prolectivo o retrolectivo, ¿no? Todas estas preguntas hay que hacérselas a la hora de plantear un proyecto de investigación, ¿no? Sobre una enfermedad. ¿Sí? Entonces, bueno, sobre todo, si tienes todos ellos, o si puedes hacer un estudio que involucre a todos ellos, entonces, o si hay de todos, ¿no? O sea, por ejemplo, a lo mejor ya hay un estudio descriptivo comparativo y tú vas a hacer otro que venga a aportar nuevos, que venga a ahondar, ¿no? Nuevos experimentos, sí, o nuevas hipótesis. Entonces, pues mientras más información haya, pues mayor será la fuerza causal, ¿verdad? Ujú. Y bueno, todavía si tenemos un estudio clínico controlado, entonces, donde ya hacemos asignaciones aleatorias de un tratamiento y lo seguimos en el tiempo además para ver si funciona el tratamiento a lo largo del tiempo, pues eso todavía sería muchísimo mejor, ¿no? Todavía te da mayor fuerza causal. Eso ya sería un estudio de una investigación pues, de cuento de hadas, ¿no? Ese sería ya el caso más chido, pero pues nosotros tenemos que trabajar con lo que podamos. Bueno, yo creo que en la próxima clase entonces Leslie va a ahondar un poquito más sobre este tema. Y ya lo vamos a conectar con la parte estadística, ¿sí? ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda? Pregunta. ¿Sí fueron claros mis ejemplos? ¿Tiene algún otro ejemplo que quieran aportar? ¿Todo bien? Profe, y otra vez, perdón. Dígame, dígame. Entonces, cuando, cuando, cuando habló de fuerza causal, Ujú. los que mencionó en cada una, por ejemplo, en la asignación de maniobra era la experimental, en Ajá. tiempos era la transversal y en fuente de datos era el proyectivo. Sí, Solo correcto. que- No, más bien, o sea, en la fuerza causal queremos ver justo cuál es la relación entre las variables, ¿no? Entre causa y efecto, ¿sí? ok. Entonces, justamente aquí lo hacemos, o sea, a la hora de ver la asignación de la maniobra, justo sí, o sea, esta es la clasificación, ¿no? O sea, puede ser observacional, donde no hay maniobra, digamos, mi maniobra es observar, ¿no? O mi maniobra puede ser experimental, donde ya entro a proponer un tratamiento, ¿no? Un experimento. Ujú. Y entonces, entre estos dos, entre experimental y cuasi experimental, están los que tienen la mayor fuerza causal, ¿sí? Porque o sea, ya estoy interviniendo, ¿no? O ya estoy proponiendo causas para causas y efectos, ¿sí? Y estoy proponiendo una relación, ¿no? Por ejemplo, propongo un tratamiento y veo veo si tiene una causa en disminuir una enfermedad, ¿sí? Y en el caso del tiempo, pues justo, ¿no? Como les decía, o sea, no necesariamente es que uno tenga mayor fuerza causal que otro, ¿no? Aquí todo es importante el contexto, ¿sí? O sea, en condiciones iguales, pues siempre un estudio longitudinal va a tener mayor fuerza causal, ¿no? Pero en la vida real, como les decía, muchas veces no podemos medir variables, este, a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, ahí hay, por ejemplo, si estás comparando dos estudios, ¿no? Pero resulta que en uno tienes, por ejemplo, menos pacientes. Ajá, pero en el otro tienes más pacientes en donde sí se midió la variable, entonces a lo mejor el transversal tendría mayor fuerza causal, ¿no? Entonces ahí depende muchísimo, muchísimo del contexto, ¿sí? Sobre todo esto se los digo a la hora de comparar estudios, ¿no? Porque a veces pareciera que ciertos estudios, simplemente por el hecho de ser longitudinales, ya tienen mayor fuerza y no necesariamente es así. Ujú. Y bueno, sí, también lo mismo, ¿no? En la fuente de los datos. Bien. Muchas gracias, profe. Sí. Muchas gracias. No, gracias por preguntar. ¿Alguna otra duda, pregunta, aportación? ¿No? ¿Todo bien? Muy bien, chicos. Pues entonces terminamos 20 minutos antes. Entonces aquí le vamos a dejar y pues nos vemos el martes. Voy a dejar de grabar y subo